somos, digamos, una familia, digamos, estamos trabajando tanto, bueno, mi hermano como yo, mi mujer, mi cuñada, digamos, mis padres, bueno, que nos ayudan un montón también. Sí, sí, todo un grupo familiar y aparte con gente también trabajando. Sí. Yo creo que más humano, ¿no? El tema de que estemos nosotros, la familia, digamos, las chicas también acostumbrados a estar con la familia también es diferente, es más directo, ¿no? El trato con la gente. Nosotros ahí empezamos hace más o menos 30 años, estaban mis padres con la pastelería. Después yo me empecé a involucrar también en la pastelería con ellos, así, estaba mi padre con mi tío, fue mi tío también, era muy familiar también, estaban mis tíos, mis primos, mi madre, mi padre, todos. Y yo aprendí, fue mi tío fue el que me enseñó todo el tema de la pastelería y bueno, ahí estuvimos hasta el año 2000 con la pastelería, fue cuando nos vinimos para aquí, para Sabadell, y en el 2009 fue cuando decidimos poner la primera pastelería en Caldión, que actualmente sigue estando ahí, que está mi hermano con mi cuñada y bueno, y de vez en cuando voy yo también a trabajar ahí, a hacer algunas cosas, algunos pasteles. Al principio íbamos con un poco de miedo porque claro, yo sabía, digamos, de la pastelería argentina, sé, no todo porque siempre queda mucho por aprender, pero que sé bastante, pero no sabíamos si iba a encajar bien, si iba a gustar a la gente el tema del dulce de leche, que es un dulce muy clásico nuestro, la pastelería acostumbrada a hacer como lo hacemos nosotros, un poquito más dulce, íbamos con ese miedo. Entonces, pero no, la verdad que fue bien, fue gustando poco a poco y no, y a la gente le sigue atrayendo todavía. Sí. Sí, porque tenemos bueno, un contacto así, digamos, cercano, digamos, en común, digamos, que sí, se le lleva cosas, es lo que más o menos tenemos entendido que sí que nos ha probado y que les gusta un montón, sí, sí, sí. Y varias veces, ¿eh? Sí, sí. Por lo que dicen, vienen a buscar cosas y se las llevan para el club y todo. No solo para Messi, comparten ahí con todos los jugadores y todo, sí, sí. No, pero no tuve todavía la suerte de conocerlo, me gustaría. El argentino siempre va buscando sus gustos, digamos, sus sabores y eso, y sí, vienen muchos argentinos. Yo estoy, que normalmente en la de Caldión yo estaba elaborando, estaba atrás en el obrador, y mi hermano es el que estaba de cara el que está de cara al público. Y cuando ahora al abrir aquí en la Rambla, decidí venir yo, digamos, a estar aquí en el negocio y me encanta. La gente, todo, que me encanta. El estar en el negocio así, con la gente, el trato con la gente y la gente igual al ver también que prueba cosas y le va gustando también, la verdad que es muy lindo. Sí, sí. Van probando poquito a poco porque también por allí, aquí en la Rambla hay gente que está un poquito más acostumbrada a la pastelería clásica catalana, ¿sí? Entonces va entrando como con un poquito a ver, probando así, pero no, cuando prueban enseguida nos dice que les gusta, que está todo muy bueno. Digamos, hay gustos para todos también, por ahí hay algunos que por ahí les produce un poquito que es muy dulce. La gota cae, la gota cae, la gota cae, la gota cae, la gota cae.